Capítulo 2. El haz de rayos X y la formación de la imagen. Factores que afectan la absorción de los rayos X. Primero, espesor del material absorbente. La relación entre este espesor y la absorción de rayos X es obvia. Un objeto grueso absorbe más radiación que un fragmento delgado del mismo. Un ejemplo podría ser un trozo de madera de 3 centímetros y otro de 15 centímetros. El de 15 centímetros obviamente absorberá más cantidad de rayos X que el que es un poco más delgado. 2. Densidad del material absorbente. Por ejemplo, un centímetro de agua absorbe más rayos X que un centímetro cúbico de vapor, puesto que un centímetro cúbico de vapor pesa menos que uno de agua. Cuando los materiales difieren en densidad, masa por unidad de volumen, el más denso absorbe más radiación que el menos denso. Número atómico del material absorbente. Composición del objeto también tiene que ver con la absorción de los rayos X. Esto depende del número atómico del material. Por ejemplo, como el número atómico del aluminio es menor que el del plomo, una lámina de aquel metal absorbe menos cantidad de rayos X que una lámina de plomo de la misma área y peso. 4. Medios de contrastes. Algunas veces se introducen medios de contraste en las estructuras del cuerpo para acentuar las diferencias de absorción entre dichas estructuras y sus áreas circundantes. Se trata de sustancias con densidad y número atómico diferentes de los tejidos adyacentes al sitio en que se introducen. Un ejemplo podrían ser los compuestos de yodo tienen numerosas aplicaciones, entre ellas las radiografías de sistemas vasculares, urinarios. 5. Kilovoltaje. Los rayos X de longitud de onda larga, es decir, los que se producen a kilovoltajes bajos, se absorben fácilmente. Los rayos X de longitud de onda más corta, producidos a kilovoltajes altos, penetran los objetos con mayor facilidad. 6. Forma de onda de tensión. Así pues, la sustitución de un generador monofásico por un trifásico tiene determinado efecto en la media de energía del haz de rayos X, y este efecto es en cierto modo similar al que se obtendrá aumentando el kilovoltaje. 7. Filtración. Se refiere a la eliminación de los quants o fotones de baja energía del haz de rayos X mediante un elemento absorbente o filtro. 8. Composición del blanco. La cantidad relativa de radiación de alta y baja energía también se ve afectada por el material del que está compuesto el blanco. En la mayoría de los equipos médicos, el blanco del tubo de rayos X está compuesto por tuxteno o de una aleación de renio y tuxteno. Tema 2 del capítulo 2. Absorción diferencial en el cuerpo humano. Los tejidos enfermos absorben los rayos X de manera diferente que los huesos y los tejidos blandos normales. La edad del paciente también influye. Los huesos de los ancianos tienen menos calcio y absorben menos rayos X que los huesos de los jóvenes. Tema 3 del capítulo 2. Contraste del sujeto. La relación entre la intensidad de los rayos X en las diferentes partes de la imagen se definen como contraste del sujeto. El contraste del sujeto depende de la naturaleza de este, variaciones de espesor y de composición de la calidad de la radiación también. En otras palabras, de los factores que afectan la absorción de rayos X. Tema 4 del capítulo 2. Factores de exposición que afectan la imagen aérea. Algunos de los factores que afectan la imagen aérea son miliamperaje, distancia, kilovoltaje y forma de onda de tensión. Tema 5, capítulo 2. Efecto de talón. Hay una variación de intensidad producida por el ángulo en que los rayos X son emitidos desde el foco. Esta variación de la intensidad en el haz de rayos X asociada al ángulo en que los rayos se emiten desde el foco se denomina efecto de talón. Tema 6, capítulo 2. Filtros de espesor variable. Debemos mencionar aquí otro método para lograr que las densidades estén equilibradas en una radiografía. 1. El empleo de filtros de espesor variable. Si se interpone un filtro de cuña en el haz de rayos X, la reducción de la intensidad que ocasionará será mayor a través del extremo grueso que a través del extremo más. Capítulo 3.
Radiación dispersa. Tema 1. Efecto en el contraste del sujeto. Debido a estas interacciones, el objeto se convierte en una fuente de radiación que es fotográficamente eficaz, pero inconvenientemente porque no contribuye a la formación de la imagen útil, pues produce una exposición general que se sobrepone a la imagen aérea. Esta intensidad uniformemente esparcida reduce el contraste y por consiguiente disminuye la relación de las diversas intensidades de los rayos X entre las estructuras adyacentes al objeto en la imagen aérea. Tema 2, capítulo 3. Fuentes de radiación dispersa. En general, la principal fuente de radiación dispersa es la parte del paciente que se irradia. La cantidad de radiación dispersa que se genera es directamente proporcional al volumen de la materia irradiada. Cuanto mayor sea el volumen, mayor será la intensidad de la radiación dispersa. Tema 3, capítulo 3. Reducción de la radiación dispersa. Para reducir la radiación dispersa se encuentran varias formas y objetos. Entre estas se encuentran la limitación de el uso de diafragmas de ranura, el uso de conos, el uso de dispositivos limitadores de haz con abertura variable. Tema 4, capítulo 3. Rejillas. La rejilla está compuesta de láminas alternadas de plomo y espaciadores de aluminio o fibra. Las laminillas de plomo absorben gran cantidad de radiación dispersa. Las partes gruesas del cuerpo y pesadas, como el abdomen, dispersan la radiación en mayor proporción que las partes delgadas, como la mano. Por consiguiente, cuando se radiografían las partes más gruesas es preciso emplear medios adicionales para controlar la dispersión de la radiación. Esto se hace con una rejilla. Cuando hablamos de rejillas encontramos varios subtemas en estas, los que pueden ser el índice de las rejillas, su enfoque y desenfoque, rejillas fijas y móviles, etc. Tema 5, capítulo 3. Ranuras de exploración. Existe un método para reducir la radiación dispersa que tiene cierta semejanza con el sistema de rejillas, el empleo de montajes de ranura de exploración. Este tipo de aparato es anterior a la introducción del buque y consiste de una placa de plomo con ranuras que se coloca sobre el paciente y otra placa similar que se coloca entre el paciente y el receptor de imagen. Tema 6, capítulo 3. Espacio de aire. Otro método para reducir la radiación dispersa consiste en dejar un espacio de aire entre el paciente y el receptor de imagen durante la exposición. Tema 7, capítulo 3. Dispersión retrógrada. La radiación que emerge de estas fuentes que se encuentran detrás del plano de la imagen pueden dispersarse de nuevo hacia la imagen. A esto se le llama dispersión retrógrada. El medio más eficaz para reducir la dispersión retrógrada consiste en limitar el tamaño del haz de rayos X. Tema 8, capítulo 3. Socavación. Debido a la forma de algunas partes del cuerpo, una parte del haz de rayos X puede extenderse más allá del contorno de la parte que se examina. La intensidad de esta porción del haz es alta en relación con las áreas adyacentes, en las cuales ha sido absorbida parcialmente. Tema 9, capítulo 3. Radiación extrafocal. La radiación extrafocal es aquella que emite el tubo de rayos X desde cualquiera de sus componentes, que no sea el foco o blanco. No se produce por la interacción del haz primario con la materia, como ocurre con la dispersión, sino por los electrones dispersos e inadecuadamente enfocados que interactúan con un material fuera del foco. Tema 10, capítulo 3. Medidas de seguridad. Uno de los aspectos que requiere mayor cuidado en un departamento de radiología es la protección del personal y de los pacientes contra los riesgos de las radiaciones y de las descargas eléctricas. En esto, veremos como en lo anterior, se han señalado algunos métodos para evitar que los pacientes sean excesivamente expuestos a las radiaciones. No obstante, rebasaría nuestro propósito el tratar aquí otros requisitos de protección, tales como el blindaje contra la radiación, los interruptores eléctricos de seguridad, los niveles de exposición permisibles, la distancia entre
el buki y el tubo de rayos X, y los métodos de control contra la exposición a la radiación. Mi punto de vista acerca de estos dos capítulos que hemos visto es que todos los materiales dentro de una sala de rayos X tienen una razón de estar ahí. También aprendí que un buen técnico radiólogo debe saber esta información, ya que es algo básico para un buen desempeño laboral.